Mi nombre es Capu y te doy la bienvenida a este espacio de sanación y conciencia. Tejiendo Vida, un podcast espiritual donde escuchamos procesos reales, preguntas vivas y encuentros que transforman. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo del podcast Tejiendo Vida. Hoy quiero dedicarlo a contarles una historia un poco más íntima, más personal sobre mí y cómo he llegado a este proyecto. También con el ánimo de darle un contexto a todos los capítulos que ustedes van a ir encontrando a lo largo del podcast. Entonces, pues como toda historia hay que empezar también yendo hacia el pasado para darle un poco de interpretación o sentido a lo que estoy haciendo ahora. La verdad, yo no pensaba en hacer un podcast. Incluso recuerdo que hace algunas navidades mi hermano me regaló un micrófono y algunos materiales para hacer un podcast porque él se dio cuenta que estaba moviendo mucha información y mucho de mi contenido por redes sociales. Pero ese micrófono quedó allí. Realmente no lo había sacado, no le había dado provecho. Y es una oportunidad, ¿no?, de reencontrarme con estas ideas y de alguna manera darme cuenta de que sí puedo contar algo, de que tengo algo que compartir con las personas y tal vez incluso con el espíritu que siempre me ha caracterizado, pues no solo yo, sino que puedo invitar a otras personas para que cuenten su experiencia y que esas experiencias también te lleguen a ti, a tu corazón. Este proyecto, este podcast Tejiendo Vida, tiene como contexto más grande un sistema de formación, una escuela que yo llamo precisamente Tejiendo Vida. Así que me voy a permitir también contarles cómo he llegado hasta ese punto, porque esta escuela de formación, que es todo un sistema con diversos temas, módulos, una metodología muy profunda, pues también ha sido un recorrido de vida. Por eso podría decir que este podcast también es resultado de ese recorrido. A veces nos dicen que cuando nos vamos a presentar a un trabajo, a una convocatoria, cuando nos estamos postulando a algún estudio en particular, es necesario contar cómo nuestra vida, cómo nuestro proyecto de vida nos ha llevado hasta ese momento, porque siempre lo que hacemos viene desde lo que nosotros hemos vivido. Yo nací en la ciudad de Bogotá, de una familia que viene de Boyacá. De hecho, mi papá y mi mamá se conocieron en el mismo lugar, en el mismo pueblo de Boyacá. Y entonces toda mi infancia está llena de recuerdos muy lindos y muy gratos, porque las vacaciones eran ir a ese lugar, ir a pasear en las fincas, jugar en el río, correr con mis primos por las calles, tal vez estar un poco más relajados que en el contexto de la ciudad. Porque de hecho aquí en la ciudad con mi familia vivimos en un barrio que es el barrio Santa Fe. Allí me crié, allí crecí, pero pues es un contexto bastante tenso. Hay muchos factores de riesgo y muchas situaciones complejas que incluso durante mucho tiempo mis papás optaron por no dejarme salir a la calle solo para ir al colegio, volver a casa, porque realmente era un poco difícil salir y compartir. Creo que eso de alguna manera me dio una forma de ver la vida más pausada en principio. Yo procuraba estar más tiempo en casa. De repente mis actividades durante la infancia, la adolescencia fueron más tranquilas, y me refiero con eso a que de repente pasaba mi tiempo a veces dibujando, a veces jugando al ajedrez, y eran como actividades un poco más pausadas, diría yo que incluso más pasivas en muchos casos. Y esto para mí ha sido importante porque creo que muchas de las actividades que he hecho durante mi vida han tenido ese tono, un tono un poco más, diríamos desde cierta tradición, un poco más yin. Me ha acercado mucho a la literatura, a la poesía, a la meditación, a la exploración en la naturaleza y este tipo de prácticas. Y en la reflexión que me ha dado la vida también me he dado cuenta que ha sido importante para mí esas otras actividades, podríamos decirlo, actividades yang, ¿no? Actividades un poco más dinámicas en cierto sentido, que me invitan un poco más a la fuerza, un poco más a las destrezas
que se pueden exteriorizar, y por eso también sentí la necesidad de explorar el mundo desde las artes marciales, desde la capacidad de emitir una voz que salga desde mi corazón y darle un lugar a mi verdad. Entonces el tema de la docencia, de los talleres, del acompañamiento a grupos, siento que va en esa línea. Y pues este podcast va combinando, va conjugando ese tejido de vida. Espero que aquí tú encuentres un espacio donde puedas escuchar voces que te llevan a profundizar internamente, un espacio de introspección, de indagación interna, un espacio para pausarte de la vida acelerada, pero también un espacio para tomar acción, para tomar decisión, para emprender tu propio proceso, propósito y proyecto de vida. A lo largo de mi vida he encontrado muchos intereses. De hecho, recuerdo que encontré un cuaderno que tenía de la infancia, así, de los 10, 11, 12 años, donde tomaba nota de algunas cosas y hacía algunos dibujos. Y entre esas notas yo estaba reflexionando sobre la violencia, sobre el racismo, sobre la mente incluso, y no porque fuera una tarea del colegio, porque en realidad, si les soy sincero, durante el colegio la mayoría del tiempo yo no hacía tareas, trabajos, de hecho me aburría mucho en mi experiencia escolar. Pero sí encontré ese cuaderno y para mí fue muy significativo, porque yo pensé que mi proceso espiritual había empezado a los 15 años, cuando empecé a tomar clases de yoga, clases de meditación, de inteligencia emocional, en fin. Pero no me di cuenta que había un interés, ¿no? Que había un llamado. Entonces estoy de acuerdo en que a veces el proceso espiritual empieza por una curiosidad, empieza más bien en ocasiones por una crisis emocional o porque ha habido un interés que pareciese que el alma como que ha recogido desde hace mucho. Yo he venido concluyendo de que mi alma o mi ser de alguna manera había estado buscando esto desde hace mucho tiempo. Y hacia los 15 años, pues fue más marcado porque estaba en una crisis emocional muy fuerte. En mi familia estábamos pasando por un proceso muy complejo, mis padres estaban en un proceso de distanciamiento muy fuerte y para mí fue un momento también de preguntarme yo qué voy a hacer de mi vida. Yo había crecido todo el tiempo junto a mi hermano mayor, nos llevamos 1 año y medio de diferencia, pero en ese momento que nos íbamos acercando al cierre de la etapa escolar, pues él ya empezó a tener sus actividades, a tener su proyección en términos profesionales académica. Entonces yo me empecé a preguntar, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi tiempo, con mis dinámicas? También porque no me sentía del todo bien en el ambiente escolar en el que estaba. Mis compañeros de repente pensaban solo en conseguir dinero para ir a fiestas. Estaba de auge el reggaetón y entonces habían fiestas de reggaetón 24 horas que a mí me parecían como que incluso me generaban mucho temor, porque si yo venía de este contexto familiar en el que casi no salía de casa, pues ya implicarme en ese tipo de actividades incluso me daba mucho temor. Pero empecé a encontrar espacios que por toda la crisis emocional y por todo lo que yo sentía me dieron un lugar. Encontré un instituto de yoga donde rápidamente me abrieron las puertas también para formarme como profesor de yoga. Encontré una escuela de artes marciales donde le daban un sentido profundo a lo que hacíamos desde la práctica marcial, y también encontré ciertos lugares donde habían unos convenios para tomar cursos de talento humano, inteligencia emocional, musicoterapia, etc. Y yo sentí tanta resonancia con esos espacios, me sentía como en mi elemento, digámoslo así, como que era una cuestión muy espontánea para mí. Y fue todo un enamoramiento a pensar en estos temas, a dedicarle tiempo. De repente, sí, yo siempre había sido muy entregado a lo que me gustaba. Si había tenido una etapa que me gustaba el ajedrez, era eso. Si era dibujar, me dedicaba a eso. Pero nunca había sentido una pasión tan intensa por algo. Y eso creo que ha marcado mucho de mi búsqueda personal y espiritual. Y es que todos estos temas no es porque yo sienta que me veo forzado a hacerlo, sino que es una pasión desbordante. Diría yo que todo lo que hago en este momento de mi vida está en torno a eso, y todo lo que yo pienso, todos mis proyectos tienen que ver con esto. Ha sido un llamado fundamental y, como les decía,
pues sí, es una forma también de encontrar respuestas y sanar muchos asuntos. Creo que a partir de allí, y empecé a tomar terapia desde los 17 años, buscando opciones para poder empezar a darle una respuesta a todo lo que pasaba en mi interior. Recuerdo muchas crisis emocionales por las que atravesé. A mí me costaba, por todo el contexto que les cuento, me costaba hablar con las personas, mucho más hablar en público o cuando me acercaba a una persona que me gustaba. Para mí era muy difícil también tomar ciertas decisiones sobre mi proyecto de vida y me sentía en general como muy desubicado y muy indefenso ante la vida, ¿no? Entonces, de esto y de otros temas, yo les podría contar sobre mis procesos de sanación personal. De hecho, hoy, antes de grabar el podcast, estábamos compartiendo con un círculo de vida, le llamo yo, donde estábamos hablando sobre esas tendencias emocionales que a veces nos llevan a tensionarnos sin necesidad. Y sin necesidad me refiero a que no tengan una explicación, sino más bien a que sabemos que podríamos relajarnos un poco más, pero a veces no soltamos del todo. Y yo sé que aún estoy trabajando en estos temas y me gusta contarlo desde allí porque sé que esta parte humana, sé que la autenticidad del proceso en el que yo estoy también me permite acompañar de una manera más auténtica, genuina a las personas. Y entonces, en toda esta fase de la adolescencia, en todo este encontrar respuestas sobre mi proceso espiritual, fui encontrando herramientas que han sido fundamentales para mí. Además de lo que les contaba, la formación como profe de yoga, incluso la formación como profe de artes marciales en este sentido espiritual, empezó a llegar a mi vida la psicología. Empecé a estudiar psicología. Como primero fue esta búsqueda espiritual y luego la vida académica, yo llegué con la necesidad de encontrar respuestas espirituales desde lo académico. Pero también sentía que era muy difícil y que generalmente estaba en este dilema entre la rigurosidad académica, un poco la lógica que se sigue para llegar a las conclusiones y muchas perspectivas desde lo espiritual que a veces no necesariamente manejan este tipo de lógica. Otro tipo de lógica tal vez, ¿no? Pero no esa lógica del todo académica. Entonces para mí era todo un dilema y una discusión. Por eso uno de los clubes de lectura que en este momento tengo tiene que ver con ciencia y espiritualidad, un poco buscando esta reconciliación, pero también viendo los distanciamientos que a veces existen dentro de estos dos caminos. Y entonces en esa exploración personal, en la vida académica encontré algunas opciones. Recuerdo que desde los primeros semestres me llamó mucho la atención el tema de la educación moral y ética o esta comprensión de lo que es la autonomía y el ser humano libre o todas las perspectivas sociales, históricas y culturales que vienen desde la psicología porque me ofrecían un punto intermedio. Podía entender realmente cómo lo espiritual se veía reflejado en lo comunitario, se veía reflejado en la complejidad sistémica de lo que es el ser humano y que lo ético, lo moral no se queda solo en principios o sermones, sino que tiene cosas prácticas, concretas. Y allí yo llegué al interés de la educación. Desde casi el quinto o sexto semestre de mi carrera me orienté por educación, pero con este enfoque humanístico. Educación intercultural, educación centrada en el sujeto, educación desde el aprendizaje significativo y más aún que yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, que siempre se ha caracterizado por tener esta visión crítica del país. Recuerdo incluso que estuve muy involucrado en las reflexiones académicas de las reformas de la Ley 30 en el año 2011 y esto para mí fue muy particular porque fue una oportunidad de entender que lo que yo vivía en términos personales, mi experiencia académica, tenía que ver con lo que estaba pasando en el país y que esas reflexiones académicas tenían una incidencia sí en la formación de los seres humanos, pero también en la formación social, cultural de lo que se vive. Entonces, encontrar academia, espiritualidad reconciliada a través de la educación y del enfoque educativo humanista para mí fue muy importante, fue clave en mi proceso. Espero que este podcast y espero que la formación que en general comparto vayan en esa línea, que sea una oportunidad para ustedes también de pensar cómo el proceso personal,
las transformaciones de vida responden a situaciones que nos pasan en general en la sociedad. Responde a procesos culturales por los que todos estamos atravesando y que de repente eso que creemos muy personal y privado también responde a cuestiones que tienen que ver con todo un sistema social. Lo que nosotros estamos haciendo espiritualmente no es solo revolucionar nuestras vidas, sino facilitar desde la conciencia un proceso de transformación social. Durante muchos años, después de graduarme, fui explorando más por una necesidad personal diversos procesos terapéuticos. Entonces, en algún momento me acerqué a recibir toda una formación de psicología gestal, también me acerqué al coaching, me acerqué a todo el enfoque desde la psicología transpersonal, estuve también recibiendo terapia desde el enfoque cognitivo-conductual, fui explorando terapias alternativas energéticas como la terapia Reiki o el masaje tailandés. Entendí que el cuerpo también era un medio de sanación y me acerqué a las prácticas somáticas. También fui encontrando algo que me pareció muy lindo, que son los círculos de palabra, que son los círculos de hombres y de mujeres, donde se habla de otra manera de la sexualidad. En fin, fui explorando y ha sido todo un viaje. De hecho, en algún punto reflexionaba qué tanto buscamos, qué tanto somos buscadores y qué tanto vamos encontrando en el camino. Creo que para mí ha sido importante entender que siempre hay una búsqueda, que no somos seres terminados y acabados, sino que siempre estamos en una búsqueda. Pero también tener la certeza de que el camino espiritual que yo voy definiendo me logra conectar de manera real y me permite encontrar lo que tanto he anhelado. Para mí ha sido claro sobre todo en la práctica de meditación, porque si he venido meditando desde los 15 años, creo que incluso en realidad fue desde más o menos los 27 años que empecé a entender cuál era la profundidad de la práctica de meditación. Cuando entendí que lo que hacíamos en la meditación no era solo un tema de sentarme media hora, 40 minutos para hacer una práctica de observación, de contemplación y conexión con el ser, sino que sobre todo era una práctica que debía haber reflejado en mi vida cotidiana, en el día a día. Para mí esto fue un cambio de concepción, fue empezar a ver cómo la forma en que me alimento, la forma en que tomo una ducha, en que camino, la forma en la que estoy hablando y escucho a las personas también se puede volver una práctica de meditación. Y sobre todo esos momentos donde yo sé que hay mayor complejidad emocional, donde realmente me reto emocionalmente y puedo estar del todo consciente y despierto, ¿no? Recuerdo esas primeras situaciones en las que estando en una situación tensa, respondiendo de manera automática, yo empecé a observarme y darme cuenta que mi mente estaba en piloto automático. Estas preguntas de, bueno, ¿y cómo me siento yo físicamente cuando estoy en esas situaciones? ¿Cómo estoy pensando y cómo me estoy sintiendo? Fueron claves para mí en algún momento. Así que espero que todas esas herramientas que he ido recogiendo en el camino y que otras personas han venido explorando, pues también lleguen a ti a través de este podcast. Mi idea es que podamos escuchar a algunas personas que vienen desde la academia, desde enfoques terapéuticos, desde enfoques comunitarios, pero sobre todo personas que han vivido su propio proceso y que desde su experiencia viva, desde lo que han encarnado, pues puedan compartir. En esta idea, la prueba piloto que hicimos con este podcast fue con Lilia y con Silvi. Ustedes podrán ver el capítulo que está en todas las plataformas. Y la pregunta recurrente era esa, ¿no? ¿Qué ha pasado en sus vidas para conectar espiritualmente? ¿Qué les ha ayudado y qué han ido entendiendo? Porque siento que cada una de las experiencias de vida tienen que ver con esto. Puede que algunas personas no hablen de lo espiritual, no se refieran necesariamente en esos términos, pero su vida ha sido testimonio y da constancia de esos procesos de vida. Entonces, recoger esas voces también me parece una forma muy linda de ofrecerte algo de corazón. En algún momento participé en la educación intercultural para la paz. En la Universidad Nacional ayudé a liderar este tipo de proyectos, además de ayudar a gestionar ciertas cátedras masivas de sede que eran un reto pedagógico dentro de la institución.
pero fue muy interesante porque yo no estaba acostumbrado a sentarme en torno al fuego y compartir con personas de diversos lugares, regiones, comunidades, estudios o disciplinas académicas y pensarnos cómo hablar desde el corazón, cómo hablar desde la experiencia y cómo escuchar al otro, a la otra que piensa, que habla, que siente diferente y que esa diversidad realmente se vuelve una riqueza. Parte de lo que hago en este podcast tiene ese elemento y es que no invito a solo una persona, sino que procuro invitar por lo menos a 2 personas, porque siento que ese contraste, esa conversación también nos genera un enriquecimiento muy interesante. Al poner estos caminos de vida que se puedan cruzar y que puedan dialogar, creo que yo también puedo ofrecerte en este podcast una experiencia para la paz, una forma de comprender que la vida tiene diversos y muchos rostros. Por eso dicen en Oriente que a Dios le gusta jugar a las formas y que en ese encontrarme amorosamente con las formas, pues yo también voy encontrando claridad, voy encontrando luz. Durante mucho tiempo trabajé como docente académico y también en las universidades llegué a gestionar procesos académicos como la dirección de investigación en una universidad. Eso me dio a mí la posibilidad de entender que los procesos del conocimiento también tienen un paso a paso, pero siempre existía para mí esta necesidad de indagar desde otro lugar. Así que desde el año 2018, yo me decidí a dedicarme de lleno a este proyecto que yo llamé Capu Tejiendo Vida, como una posibilidad de resonar desde una visión integral que siempre me ha acompañado en la vida. Entonces, sí, es necesario estudiar, es necesario tener la información, el conocimiento, pero sobre todo hay que encararlo desde nuestra experiencia, desde nuestro sentir, desde nuestra propia forma de vivirlo. Para mí fue todo un recorrido que había hecho en la parte académica, elegir si realmente ese era mi proyecto de vida. Así que este espacio, este podcast y en general mis proyectos responden a un llamado desde mi propósito, que aquello que hagas, lo hagas de corazón. Y para mí esto ha sido la prioridad, que todo lo que yo pueda compartir lo haga desde el corazón, porque la vida y la muerte son un misterio. No sé qué va a ser de mí en un futuro y cuando yo fallezca no sé qué va a pasar. Realmente no tengo esa revelación ni esa claridad, pero el solo pensar en que es un misterio sí me genera también paz, me genera un lugar de aceptación profundo y de rendición con la vida. Así que mi pregunta es, pues, ¿cómo estás aprovechando este tiempo de vida ahora? Y para mí fue importante darme cuenta que la vida es urgente, que es ahora. Por eso lo que yo hago, por eso lo que comparto contigo, también viene desde allí, desde una necesidad profunda de darle ese sentido y esa pasión a mi vida. Siempre he dicho que la pasión se puede convertir en un gozo y se puede convertir en una dicha de la vida. Eso es lo que intento hacer a través de este proyecto. Y ese momento crítico en el que todo cambió, pues ha sido la semilla para que tú y yo estemos conectados en este momento. Ha sido la pregunta recurrente de cómo puedo ofrecerte una experiencia integral, porque todo lo que yo viví visitando muchos lugares y muchos espacios, propuestas, he intentado recogerlo completamente. Recoger esta oportunidad de tener un aprendizaje significativo que me dio la academia, recoger esta posibilidad de sentarnos en torno al fuego y dialogar desde el corazón, como aprendí con las comunidades indígenas, reunirnos para ir hacia adentro, hacer este proceso de autoindagación y autoobservación, como lo he aprendido en el yoga y la meditación, y que todo lo que hagamos tenga también un enfoque hacia lo social y lo comunitario, para que nuestro servicio de vida tenga este impacto, como lo viví en la vida académica a través de la psicología y mis estudios de posgrado. Así que esa es la perspectiva que intento compartirte acá. Ese es el enfoque que intento que tú puedas aprovechar al máximo. Si tienes curiosidad, si te llama la atención, por favor escríbeme. Permanentemente estoy ofreciendo una formación que dura 2 años, que son 15 módulos y que vamos explorando cada una de las dimensiones de tu vida para que lleguen a transformarse profundamente. Y espero que este podcast, así como los clubes de lectura a los que puedes acceder también, sean espacios en los que tu alma se sigue nutriendo constantemente.
Cuando estaba pensando en el podcast, la verdad lo que yo estaba pensando es en una forma de aportarte y servirte con algo de valor. Porque en este momento las redes sociales están con mucha información y realmente tú encuentras contenido desde todo lugar. De hecho, por allí leía a un sociólogo que decía, en este momento cada persona debería tener su podcast, como una pregunta. Porque la información y la comunicación se ha abierto a tal punto que muchas personas empezamos a proponer este tipo de espacios. Y creo que es necesario que la comunicación se amplíe a este punto y también que cada persona pueda sugerir desde su lugar de enunciación, desde su propia verdad. Así que esta es mi propuesta, este es tu espacio. Espero que también pueda ser un espacio útil, que te genere calidez y cariño. Y estoy aquí para escucharte y acompañarte también. Espero que puedas dejar tus comentarios, espero que incluso algunos de ustedes que nos escuchan, en algún momento estén aquí sentados en algún sofá, charlando y compartiendo, porque seguro que tu experiencia de vida también nos puede enriquecer. Y si este podcast puede ser un medio para que tú compartas tu voz a otras personas, pues que así sea. De corazón les agradezco por su tiempo, por su escucha y seguimos conectados. Les envío un gran abrazo.